Hola, buen día a todos y todas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy íbamos a presentar a Revista Orache, y una revista en luenga aragonesa que edita el Ligallo de Fablans. Bueno, el Ligallo de Fablans del Aragonés, como sabéis, es una organización que fue fundada en el año 1972 y desde ese inte llevamos pues unas alto baixo 40 añadas empendando la esparcidura y conocimiento de la luenga aragonesa. Bueno, en ese inte, en 1972, una de las primeras audiciones que hizo el Ligallo de Fablans fue empentar a edición de la revista Orache. Bueno, que era en ese inte probablemente una de las primeras ediciones en aragonés que comenzaron a publicarse como revista, ¿vale? Porque las primeras ediciones de libros ya llevaban unas 10 añadas o 10 años asinas en marcha en aquel inte, pero ya era todo en un comencipié. Ahora, pues en 1995 ya no se continuó publicándose esta revista después de la publicación de 19 revistas que se feban muchas vegatas de carácter añal, pero hubo años que se publicó 2 vegatas cada 6 meses. Después, bueno, fue sustituida por otras publicaciones, como por ejemplo a Lucana, o que feba lo que era el Ligallo de Fablans, y también o Rayón, que eran unas revistas y periódicos que se esparciban por el Alto Aragón. Bueno, pues en un momento, en este inte, ahora la reedición de la revista surge de la idea de tornar la idea que teníamos en un principio de empente social del Ligallo de Fablans, pero ya en un formato mucho más moderno y actual, poner en valor lo que lle al luenga aragonesa con los temas de güey, y ya no solo de en carácter literario o cultural, sino también pues de cosetas que a la chen le interesa ahora. En un primer inte, esta revista ha sido mucho puesto de relevancia en lo que lle dentro de los contenidos, mucho más en tema literario y en tema de lo que llevan las entrevistas a cheno o personas que son muy embrecatas en la actualidad de la luenga. Pero en lo desvenidero, las venientes revistas sí que faremos temas de actualidad muy diferentes. Por ejemplo, en el venient número que faremos en el mes de junio del año de venient, en el 2023, está lo que he pues, mayo, junio, meteremos un artículo sobre las renovables, la polémica que hay ahora sobre el tema de renovables y de esperanzas vistas de chen que defiende unas posturas u otras, por poner un ejemplo. O también se tocarán temas de historia, de Aragón, que también lleva una cosa cultural, pero también todo siempre en aragonés. Y podemos hacerlo también tema de música o instrumentos musicales y cosas así. O sea que tocará muchas vistas de la cultura aragonesa, desde la música hasta la luenga o también la actualidad. La reedición, pues bueno, ahora mismo, por ejemplo, queremos bueno, también hemos pensado que en otros cursos también se podrá tener una vista dentro de lo que es
la actualidad de la luenga aragonesa. Queremos hacer un artículo sobre la Academia del Aragonés, que ahora pues es una cosa un poco que ya empicipiando, pero que la chen no conoce mucho. Y bueno, pues ahí caldrá pues entrevistas a chen como los de los miembros de la Academia o presidente, al Ángel Conte, que ya hemos contactado con él, bueno, pues está para lo de la entrevista más en Tadeván. Y también faremos otro tipo de artículos, ¿no? Que espero que sean mucho más de interés ta los leutors y que poco a poco la chen, bueno, pues con los contenidos que vayamos haciendo de asinas de calidad, pues pueda ser interesadas en continuar como suscriptores de la revista. A ver, bueno, actualmente, por ejemplo, en esta revista hemos sacado, o sea, hemos editado alto año pues unos 2.500 ejemplares. Y bueno, pues creo pues una impresión de calidad también, pues tal que la chen veiga que bueno, que lleva una cosa que queremos realzar la importancia. Muchas veces, vegatas los contenidos de una revista también dependen de la presentación, de que se les diga que si son buenos contenidos tengan una presentación adecuada a lo que se lle fendo, ¿no? O sea, que hemos querido darle la máxima calidad y no hemos tratado o privado de escatimar en la calidad. De esta traza, por ejemplo, lo que lleva respecto a la forma de... Bueno, que, por ejemplo, en los costes de lo que la revista, pues sí que ha costado mucho dinero. A lo mejor más de un 50% de la revista lo hemos bosado, lo hemos pagado con nuestros dineros, y otra parte pues lo vamos a tener de subvención. Pero el presupuesto de la revista en esta edición ha sido de más de casi 6.000 euros. O sea, nada, es que hacemos un esfuerzo por nuestra parte y también como entidad, pues, para que a publicación siga de calidad y pueda ser apreciada por todos los leutors que puedan estar interesados. Bueno, también, a ver, una de las características que entendemos que en este INTE pues no hay la prensa escrita una cosa pues que a lo mejor pues cuesta mucho decir, oye, si le ponemos a esta revista un pre, por ejemplo, de 6 euros, pues va a ser muy difícil que se venda y que tenga mucha espardidura, que la chen lo recuya. Teniendo o parando cuenta que, bueno, pues que el mundo del aragonés, pues, bueno, lleva bastante desconocido por a mayoría de la sociedad aragonesa como conjunto, ¿vale? Somos relativamente muchos la chen embrecaos en el aragonés, pero poques en comparación con o global de la sociedad. De esa traza hemos decidido hacerlo de Gufaña, de Valdés, que a la chen no le cueste dinero adquirir la revista. Y dice, bueno, pues todo es pérdida. Bueno, todo es pérdida a nosotros relativamente, o primero o segundo, pero a partir de o tercer número tenemos ya pensado que a financiación de la revista siga con publicidad. Pero taiso fa falta que tengamos a lo menos de 800 o 900 suscriptores ya que se hayan feito suscriptores de la revista para poder mostrar a todas esas interpresas que o canal de distribución de la revista o de desperdidura de la revista lleva un feito y que lo son reculliendo de normal, porque si no, pues es que podemos hacer 2.000, 3.000 o 4.000 revistas, pero cualquier interpresa te dirá, pero los puedes distribuir, espardir a la chen, pues sí. Vea, chen interesata, que son suscritos, etcétera, etcétera, y que tenemos y
y que son habituales, que son de normal en esto de la revista. Pues bueno, pues esa es un poco la idea. En ese inte la publicidad tendrá un sentido, pero o primero cal que tengamos lo que lleva o canal de distribución y los suscriptores interesados, y por eso queremos que los contenidos sean de calidad, de interés general, y esperamos que eso pueda mantenerse. Y un poco la idea general que llevamos en la revista. Y bueno, por explicar un poco lo que hemos feito en la revista, ¿vale? En este número, primero, bueno, hasta el editorial, que lleva lo típico, una explicación de que hola, hemos tornado, después de 20 añadas que habíamos dejado de publicarlo, hemos tornado, no pasa cosa, hola. Yo, ¿qué voy a decir? Y hemos puesto el número 20, después de 20 años, bueno, como si no hubiese pasado cosa, casi lo mejor, ¿no? Bueno, hemos un diseño muy moderno de sumario, de índice, pues primero con la historia del Ligallo de Fablans, que hemos feito como organización en el Empente de Alba en Aragonesa en las últimas 40 añadas, y un artículo pues de unas 6 páginas que puede leerse, claro, de Razón Aragonés, porque así nace la revista. Pues tenemos pues una entrevista, bueno, primero de la historia, después de lo que lle la actualidad, de cómo hemos plegado a achuntarnos con la Fundación Aragonum, que la Fundación de Aragón de Bella Traza pues también creata desde o entorno del Ligallo de Fablans para darle una solución al proyecto histórico de la asociación. ¿Por qué? Porque a nuestra asociación tiene un proyecto cultural y asociativo muy potente, que puede plegar a muitísima chen, pero que supera siempre las capacidades de la propia asociación en lo que podemos hacer, porque ha sido feita siempre por voluntarios. Y bueno, pues por mucho que hemos feito conciertos que hemos concentrado o achuntado a más de 3.000 personas, muchas vegatas, hemos feito muchos cursos de aragonés. Podemos decir que en las últimas 40 años miles de personas han pasado por las aulas de Fablans a hacer cursos de aragonés. Y también podemos decir que se han feito los homenajes a Redol, se ha recuperado veluns tradiciones aragonesas como los carnavals. El carnaval de Nerín comenzó siendo recuperado por las actividades del Ligallo de Fablans, y después lo tomó Concello de Nerín. Pero en primera, o primer carnaval que se recuperó fue con la chen de Liga de Fablans, que marchamos allá a Nerín todos en 2 autobuses y organizamos lo que fue aquella actividad, ¿no? Y después hemos feito también la tronca de Navidad. La tronca de Navidad fue a 30 añadas y era casi perdida en Aragón. Y era en Cataluña de otra traza, con lo del tío y en otros puestos, pero en Aragón ya casi no existía. Y nosotros pusimos en valor, o metimos en valor, lo que era la tronca de Navidad, y lo íbamos haciendo, pues primero en la Plaza do Pilar de Zaragoza. Se hizo muchas añadas, que pedíamos permiso, y allí poníamos una tronca que era como una chaminera, sacábamos un tronco, y ahí los zagals y zagalinas se metían a meter con el palo a decir «caga, tronca, caga». Y bueno, salían unos carambels y unos lamins, pero ya era una persona de zaga metiendo que los seguimos haciendo igual, ¿no? Los lamins. Pero bueno, hizo y era otra actividad, y ahora pues afecto pues en colegios y en muchos puestos se llefendó, en Zaragoza y en más puestos. Eso comencipiamos nosotros también. Luego el tema de los diables de Huerva, que era una colla de diables que eran como los diables de Cataluña, que fan mucho de pirotecnia y tal,
pues esos también era una colla de fablans que pues continuaron fendolo ells por a suya cuenta, que es normal, porque no podemos hacerlo todo. Y bueno, pues siguen fendo ese tipo de actividad, ¿vale? Luego también hemos feito cosas como el tema de, bueno, manifestaciones por el tema de los derechos lingüísticos en la Chen, del aragonés. Bueno, hasta vi un artículo muy amplio sobre este tema, ¿vale? Y pues hablamos de los venideros, de cómo nos plegaba esto y qué esperamos hacer o no más en Tadeván, ¿vale? Y un punto importante. Y luego también qué ofrecemos como organización, bueno, pues actividades de juegos tradicionales, programas de estiu, además de la tronca, bueno, también excursiones o gambadetas por o Pirineo, por otras partes de Aragón, también para conocer el territorio y descubrir la lengua también. Y pues vienen entrevistas. Este tipo de entrevistas, por ejemplo, llegué con Nacho López Usín, que es el director de política lingüística de Aragón, pues preguntándole por una valoración de suya gestión en las últimas añadas. Y así, bueno, pues nos responde y que quiera saber qué es lo que se ha feito en la Dirección General de Política Lingüística, aquí puede leer lo que dice, que yo creo que, bueno, pues puede estar interesante. Bueno, pues ya está la gente que ya mucho más embrecata en el mundo de la luenga, pues sabemos que ahora mismo vía 4 ortografías, que estoy tan nosotros pues una coseta muy interesante, pero para la gente que ya de ahí fuera, que el aragonés tiene 4 ortografías y son como bueno, pues así podéis leer cómo he desplegado en el mundo de Fablilandia, así nos quedamos a nosotros mismos. Fablilandia, ya un país aparte, del mundo entero, del planeta Tierra, somos nosotros, ¿vale? A tener 4 ortografías y pensamos que podemos tener 5 e incluso 6. Y yo proposaría también la cirílica, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Es un poco de humor, no viene mal, ¿no? Bueno, son 4 páginas y ya está. Luego tenemos una entrevista a Isorray, ¿vale? Porque charramos con Flip y con Jota, que son los líderes de la colla. Y ambos dos estuvieron los que en el suyo inte fueron socios del Ligario de Fablans, prou important, ¿no? También. Flip. Y actualmente Flip es o diseñador de la revista, yo me maquetador, porque cuando sale de suyo treballo, pues puede estar a lo mejor de Isorray, pero cuando treballa fa estas cosas también. Linza Comunicaciones, muy amigo de yo, y quien quiera hacer bella coseta de diseño, astille y yo lo recomiendo de raso, ¿vale? Porque es muy bueno haciendo estas cosetas. Hemos también feito un trabajo con con Óscar Latas, que hizo descubrió unos documentos importantes sobre las trovadas pastoriles de Yebra de Basa, que se achuntaban los pastores y feban muchas en las suyas trovadas y todo esto. Pues bueno, hasta había un artículo importante en ese sentido. Luego una entrevista con Iris Campos sobre el diploma de Filología Aragonesa en la Universidad de Zaragoza, sobre la Feria de Agora por Aragonés con Eduardo Herrero, que es el coordinador y un antiguo socio de Liga de Fablans. Pues hasta nuestros amigos de Nogará Religada, otra asociación que siempre hemos tenido mucha relación de una traza o de otra, y ellos han sido haciendo unas iniciativas muy topolidas, que son de las lo que es una serie de discos, de CDs de música en aragonés,
que se llama Ozager-Txilo. Ahora va ya por la 50ª edición y van a hacer la sextena. ¿En qué consisten? Pues son collas aragonesas que tienen las suyas cantas en castellán, pero que han decidido, porque lo han charrado con ellos, y las traducen al aragonés y fan esa misma canta en aragonés y lo graban en un disco y se recuye todo en un mismo CD. Y muy recomendable, sobre todo tras sentir el aragonés y todos los que nos cuaca, pues lo sentimos y nos vamos también remerando, porque si no hacemos sentir el aragonés nosotros mismos, pues se nos va suplidando y eso es prou importante, ¿vale? Y pues en este número hemos feito pues se hizo una excursión a un asedero del río Aragón, que o río Aragón da nombre ao territorio. Y eso es muy interesante, lo fa Fernando Lampre, que es un guía profesional que se conoce pues medio Aragón, por no decir todo, o sea, no. Y bueno, pues ha ido por todos los puestos, y esta excursión la tomaba muy conocida en Astún, y fuimos todos, bueno, una colla de Chen de Ligallo de Falans a Ibón de Escalar en Astún. Así, bueno, así somos todos yo ando por ahí, ¿vale? Y ese soy yo. Y bueno, pues se explica todo el proceso, pues desde que en esa parte de la muga con Francia, pues venían fa 20.000 años os 2 minutos la Chen, y bueno, con pastores y con todo eso, y desde ahí se inte vía los puestos donde se ven restos de neolítico. Bueno, la asociación Ocorrinche, que lleva en Barcelona empentando el aragonés desde fa 20 añadas, y Lo infinito un chunco de Chus Raúl Usón, ¿vale? Que lleva un libro que se ha traducido al aragonés, que es un bestseller mundial. Y bueno, y luego una cantonada poética de Andrés Castro, hasta que le guste la poesía en aragonés, astille. Bueno, historia de la revista Ista Vegata. Y después esperamos en ampliarla. Bueno, y si tenéis bella pregunta, así soy. Está lo que queráis. Podéis preguntar en castellano, pero no puedo repetirlo en castellano porque no había tiempo. Bueno, viachen de transmisión de la transmisión de Luanga por vía familiar, bueno, pues vía 30 añadas decíamos 25.000. Pues ahora que puede haber 8, 10.000 como mucho, ¿vale? Pero antimás, mucho más castellanizado de Luanga familiar. Luego son todas aquellos que son neofablans, que lo hemos estudiado dimpués, pues a partir de cuando hemos nos ha cuacado esto y tal, y lo hemos recuperado. De ahí había mucha gente, pero eso no entra en las estadísticas. O sea, los neofablans no solemos entrar en estadísticas, o sea, solo los que teóricamente lo son por transmisión familiar. O sea, podemos decir 8 o 10.000, pero si contásemos los otros, pues a lo mejor 20.000 con los neofablans. Bueno, a ver, en la escuela sí que apoya, sí que se ha apoyado, pero en las zonas de transmisión histórica. Por ejemplo, en Font, en Chaca, poder va a estar en Balbastro, aunque no. Huesca capital también es zona histórica, aunque se ve fendo poqué. Samianigo sí que vina, Graus, sabemos que también vina, hay en varios puestos que se lle reemprendendo en la escuela, ¿vale? Y eso lle refirmado y también con un programa de formación subvencionado por ADCA, por la Dirección de Política Lingüística. Y eso lle
un paso endavant prou important, ¿vale? Pero debaixo de iso, Zaragoza y todo eso, o gobierno de Aragón no entra, ¿vale? Porque a ver, esto del aragonés no lleva una luenga nacional. No, porque entonces entraríamos en otro tipo de escenario que no suele cuacar políticamente y entraremos en mucho conflicto, ¿vale? Lleva una luenga autóctona de la chen que encara lo charra. Porque ha sobrevivido a día de hoy, ¿vale? Pero que hay que tener en cuenta o pagar en cuenta que 50 añadas de, o no, 300 añadas de zaga, el aragonés se charraba en todo el territorio del reino histórico, todo, salvo ciudad como Zaragoza, que ya se había perdido, y poca coseta más, pero 500 añadas de zaga en todo, incluida la ciudad, ¿vale? Todo en principio un declive en o 20 que a corte de Fernando II declarado castellán lengua da corte. Con Isabel, es decir, la lengua da corte de Reino de Aragón lleva castellán desde Fernando II. Después llega o plega o la guerra de sucesión que suprime las libertades aragonesas y también las instituciones y notarios y etcétera, lo que podía quedar de carácter legal unificador diseparise y después se queda como luenga oral y eso ya se dialeutiza por todo que si vals, que si esto, que si todo y en ointe que somos ahora. Eso ya en realidad el Aragón lleva un proceso de destrucción de la luenga y recuperar eso debería traza cal recuperar cosetas y ver unas cosas caldrá inventarlas filológicamente de manera lo más autocorrecta, pero claro, si no inventas, yo no puedo decir bateaguas, paraguas, porque vía 300 añadas no lleva paraguas. Pero bateaguas lleva un invento de los propios fablants porque bate aguas. A ver, ya está. ¿Sabes? Son cosetas como esa. Ya. Y es la realidad. Me emboita ya porque me están diciendo que aupa. Vale, venga. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.